Hola, ¿qué tal amigos de Radio La Voz del Tomebamba? Les saluda Germán Piedra. Con ustedes estaremos en una entrevista como todos los días sábados con personajes muy especiales. Hemos invitado durante el año a psicólogos, a psiquiatras, a médicos, a naturistas, a abogados, a gente de la política, pero hoy queremos invitar a gente de la comunicación y precisamente estoy con Fernando Pesantes, nuestro compañero de labores en Super 949, con una larga trayectoria en la comunicación, con varias nominaciones como voiceover, etcétera, etcétera. Y es bueno ir conociendo, amigos, a la gente que está detrás de los micrófonos y que muchas veces no tenemos nada más que el escuchar su voz. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de La Voz del Tomebamba, a Gustavo. Siempre es un gusto poder saludarles, ¿no? Se extrañaba también hace mucho tiempo estar en estos micrófonos. Compartí durante varios años también el hecho de poder dar noticias con varias gente querida, con gente amiga. Y aquí estamos, ¿no? Ya a las puertas de que un año termine. Que termine el 2025. Sí. Bueno, y recordamos que estábamos con Sebastián Toral. Claro. Sebastián Toral se nos fue tempranamente. Y bueno, hacíamos una tripleta aquí, que para mí te digo que era bastante complicado, porque estaba ante ti, Fernando, que tenías ya una experiencia en informativos, y Sebastián, ni se diga, en televisión, en radio y otros asuntos, ¿ah? Sí, indudablemente hay mucha gente querida que lamentablemente se fue ya, se adelantó, nada más porque a todos nos toca. Pero claro, siempre es grato poder compartir, y es que hay cosas mágicas que ocurren atrás de los micrófonos, ¿no? Que es las personas tienen la oportunidad muchas veces de escuchar las voces, pero no saben qué es lo que pasa aquí en cabina, pues frente a estos micrófonos, y poder compartir, reírnos. Muchas veces hay entrevistas que son muy serias, ¿no? Y cuando se apagan los micrófonos, bueno, el respeto está ahí, pero también se juega una broma, se la pasa bonito, ¿no? Dicen que la radio nunca va a morir, Fernando. Jamás. Que pues ya el periódico, hemos visto que cuando alguien en el 2010 me dijo, oye, el periódico algún día va a morir, yo decía, no, están locos. Oye, los billetes van a comenzar a desaparecer. No, el mundo ha cambiado muchísimo. Yo digo que la radio nunca va a morir. La radio tiene unos factores muy interesantes, y dentro de ellos es el factor sorpresa que la gente necesita también para vivir. Necesita estar sorprendida de alguna cosa. Y cada vez que escucha algo en radio, con emoción, porque eso es lo que pone las personas. La inteligencia artificial no puede, indudablemente, sustituir la emocionalidad de las personas. Pero creo que muy difícilmente una radio podría ser llevada por inteligencia artificial. No, hay una apenas, o dos, me parece, en los Estados Unidos, que se manejan íntegramente como... Tú viajas constantemente a los Estados Unidos y cuando ahora estuviste en Nueva York sí me comentabas que la inteligencia artificial pues también es una posibilidad, pues porque si tú ves los reels, las historias que aparecen en las diferentes plataformas, pues aparece una voz, pues y esa voz no es una voz humana, real. Y se nota, ¿no? Claro, se nota. Las emociones tú dices, ¿no? Exactamente, claro, la emoción pues se siente. La gente puede sentir la emoción de la persona. Puedes sentir cuando alguien que está aquí en La Voz del Tomebamba, poniéndole un ejemplo, va a decirlo enojado cuando siente una injusticia social, un ejemplo. Se siente el enojo. Va a escuchar su voz cuando está emocionado por algo bueno que pasó. Una medalla de oro de Ecuador, un buen partido de Ecuador, a los narradores de fútbol, a Leonardo, a Gifford. Imagínate, eso no puede ser sustituido por una inteligencia artificial. Y eso es lo que va pasando. Necesitamos conexión, necesitamos emocionalidad, y eso es lo que te da la persona al otro lado. Y por eso creo yo que la radio no va a desaparecer. Y además, déjame decirte, hay momentos que son muy cíclicos. En finales de los 80, desaparecían los discos de long play. Llegaba el CD, y mucha gente decía, se cambió completamente, ya no va más el disco. Y era una sorpresa, porque yo recuerdo uno de los primeros que nos llega a la Super 9 es uno de Def Leppard, y era una cosa chiquita, y se redujo todo, pues, porque antes el long play era como una obra de arte, el abrirle, el tocarle, el sentir a la música, pero todo cambió. Claro, indudablemente, y para los que trabajamos en radio ya en ese entonces, era toda una aventura, porque antes tenías
discos un montón y tenías que sabértelos y buscarlos y estaban ordenados alfabéticamente. Llegan estas pequeñas cajitas y se las pone de una forma mucho más, qué sé yo, ordenadas, más pequeñas, más fáciles de manejar, y todo el mundo pensó que el disco había muerto completamente. Y mira ahora, ¿no? O sea, ha revivido todos los totalmente. artistas buscando hacer ediciones en vinilo. Luego vino el MP3, lo hicieron más pequeño, pusieron una computadora, los dispositivos celulares, ¿no? Entonces tú tienes muchas posibilidades de escuchar música, sí, pero hay muchas cosas que todavía generan una magia muy especial. Tú puedes coger y poner en tu playlist de Spotify, un ejemplo, claro, tus 100 mejores canciones, pero tú sabes cuáles son esas 100 mejores canciones. Y se repite. Exactamente, o sea, tú sabes que la que te gusta va a sonar, porque está ahí. Pero ¿qué pasa cuando la gente está escuchando una radio? ¿Y qué pasa cuando ponen una canción que no te la esperabas, pero que fue parte de tu vida, que marcó tu vida, que fue una banda sonora de tu vida? Hay emoción. Por eso digo que la radio no va a morir. Hay estaciones de radio. Aquí tú recordarás que hace muchos años atrás habían programas de dedicatorias, ¿no? El de nuestros amigos de Radio Splendid, el famoso Mensajero del Amor. Sí, claro. Lamentablemente desaparecida Radio Splendid. Y el Mensajero del Amor, que tenías que llamar y mandaban cartas y todo eso, ¿no? Entonces, qué pena, cómo se añoraba ese tiempo. También, Gustavito, había los en Radio Alfa Musical, porque Gustavo Peralta también pertenecía a esta cadena Alfa Musical, que era una radio joven en los años 70. Gustavo tiene una trayectoria Un gusto enorme. saludarle, mi estimado Germán, también a Fernando, a los tiempos, ¿no? A los tiempos, Gustavo. Muy bien, tiempos. Fernando, un gusto saludarle. Discoteca 57 se llamaba este programa de dedicatorias. Germán y Fernando, la gente iba personalmente a que le dediquen a las personas cariñosas, digamos, Exacto. Enamorados, ¿no? A los enamorados. Enamorados. Iban a la radio directamente. Iban ¿no? directamente y decían, póngame esta canción, por ejemplo, estoy enamorada de tal persona, y ponía una canción muy hermosa, ¿no? A ver si es que usted recuerda uno de esos temitas y le tenemos listos de Discoteca 57, Alfa Musical. Claro que sí. Y también había enamorados que ya no quieren seguir, pues, ¿no? Entonces había una canción que pedían a menudo, una canción, no sé si escuchó Fernando y Germán, Lástima. A ver, de Rocío preparen esa, de Gustavo. Rocío Dúrcal, una que mandaba al diablo, nos mandaban al diablo, ¿no? Una para terminar la relación, entonces. También, exactamente. Ya. Claro, es que había tanta magia. Pero ¿qué te parece, Germán, Gustavo, y amigas y amigos que nos están escuchando? Si les digo que en Holanda, un ejemplo, volvió eso, y alguien llamó a una estación de radio, a un locutor, para decirle que le dedique una canción a su pareja. Ajá. El locutor se quedó sorprendido. Hoy en día, estamos hablando del año 2025, envió el saludo, y otros jóvenes, porque era una estación bastante joven, dijeron, qué cosa más linda esta, cosa más diferente. Y empiezan a llamar a la radio, y eso se está dando en Holanda. Lo que nosotros vivimos en los años 70 o 80, o los que vivieron los años 70. Yo no soy de otra generación, pero sí viví parte de eso. Pero, o sea, vuelve. La radio cíclica. Yo creo que la radio no va a desaparecer jamás. Incluso tú cuando ves las películas de apocalipsis que se dan y todo eso, y los actores ya cuando están en las escenas, cuando ya todo el mundo desaparece, están sintonizando una radio y escuchando, ¿no? O sea, se va a mantener toda la vida. Claro. Hace un tiempo atrás salió una publicidad también que hablaba, decía, ¿qué ocurriría si es que la radio, si es que todo desapareciera, si es que el internet se fuese? La radio es lo que quedaría, indudablemente. Entonces, también hay muchas situaciones atrás de la radio. El hecho de lo que tú haces, un ejemplo, cada fin de semana, de traer aquí a personajes, eso es comunicar, y es comunicar, pues, a la final, con un propósito interesante, y es vinculas a la gente profesional que tiene un mensaje, que tiene qué cosas que decir a la gente que está escuchando, y eso también tiene una magia muy especial en la radio. Entonces creería yo que todo eso hace que la radio sea especial, y eso
va a pasar mucho tiempo para que la radio tenga un bajón, porque no creo que ella tenga un bajón. Jamás. Pero morir, no creo que morir. Oye, ¿cómo fueron tus inicios, Fernando? Tú eres un hombre que ya está bordeando las 5 décadas, si es que no me equivoco. Falta un par de años, sí. Un par de años. Allá vamos. Y al 5.º piso. ¿Cómo te iniciaste tú en radio, Pero Fernando? yo empecé a los 15 años. 15 años. A los 15 años en una estación que ya no... ¿Pero te gustaba antes la radio, siempre estar escuchando o fue una coincidencia? Yo siempre cuento que yo no vengo a diferencia tuya, yo no vengo de una familia que haya sido radiodifusora o cantantes o cosas de esas. Yo lo único que recuerdo es que mi abuelo tenía una radio de marca Nibico. Okay. Ya los que han vivido esas épocas entenderán lo que es Nibico. Y él en la noche tenía una costumbre de estar buscando estaciones de radio en onda corta. Entonces, claro, hay un sonido muy especial, ese exactamente, que iba y venía. Yo creo que eso le fastidió mucho a mi abuela, creo que le fastidió mucho a sus hijas, a su hijo, o sea, a mis tías, pero a mí no. A mí me parecía lo más fantástico. Y creo que es de eso empieza y nace un poco el gusto hacia la radio, hacia enterarse qué hay atrás de eso, o sea, dónde está ese sonido, por qué sale, cómo sale, qué tiene, dónde está la magia, cómo hay acaso personas hablando en esa cajita en aquel entonces, ¿no? Entonces, de ahí creería yo que nace un poco la afición, a comparación tuya que vienes de familias de radiodifusoras, o sea, tú micrófonos había en tu casa cuando tú naciste. Exactamente. Ya habían los micrófonos. ¿Y ese primer contacto ya con una estación de radio, cómo fue esa golpeada de puerta? ¿Fue coincidencia? 15 años tenía yo cuando entré y miré todo el aparataje que había en una estación de radio. Voy a decir la radio, pero ya no existe, era Radio Bolívar. Okay. Aquí, exactamente. La anterior mágica. Estaba Galito Crespo allí, ¿no? Galo Crespo gerenció esa estación. Él había salido de la gerencia, estaba Bernardo González cuando entro yo, pero entro yo a mirar, yo entro como un invitado a ver, o sea, es como que me dejaron a alguien, por amistad me dejó ver cómo era un estudio de radio. Y había una consola enorme, y había tornamesas que son los platos donde se ponen los discos. Pesadísimos. Claro, y discos y cassettes donde se ponían los comerciales. Una cosa muy mágica, pero era un aparataje impresionante. Eso me enamora completamente. Y yo digo, Germán, esto es como manejar yo comparé, no digo, esto es como manejar un avión enorme. Esto es una nave para mí. Y ahí me quedé mirando varios meses. Solo mirando. Sin decir una sola palabra. Ibas de Miranda, o sea, subías a la radio, te dejaban entrar. Yo miraba. Que ya era un logro entrar. No molestaba a nadie, solamente un rinconcito yo miraba, saludaba, si es que querían un vasito con agua se los pasaba. O sea, era como un pequeño ayudante, no era ni ayudante, hasta que falló una sola vez, falló la persona que ponía la música, y el locutor era amigo de mi hermana más que mío. Ya, okay. Entonces le dije, déjame poner una canción en los tornamesas, ¿no? Porque ahí hay también su magia, hay que se ponía la canción, Exacto. La aguja se retrocede un poco, hay que poner agüita para que no suene, se ponía y que nadie se apegue porque ponía una moneda sobre donde está la aguja del disco, o sea, sobre la cápsula, sí. Exactamente. Entonces me dio la oportunidad, y por eso yo creo que en el tren de las oportunidades, que sí pasa, o te subes o te quedas o te vas. Entonces yo dije, déjame poner una. Y me dijo, si es que pones bien, chévere. Si no, chao. Puse una bien, les gustó. Puse otra bien, les gustó. Puse otra bien. Hasta que me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tú pones música. Eres muy joven, pero pones música. Yo tenía 15 años y aprendí de música, boleros, música latinoamericana, que era lo fuerte de esa estación de radio. Y luego de eso, pues me acuerdo, antes, ahora la tecnología permite que una estación funcione 24/7 sin que nadie esté ahí. Pero antes no. Antes, si la radio quería funcionar 24/7, había alguien que llegaba a la noche a trabajar durante toda la madrugada. Exactamente. Claro. No había la computadora que te permite dejar la radio en modo, digamos, automático. Exactamente. O sea, no aplastabas un botón y nos vemos mañana. Antes... Y el que se quedaba dormido, pues iba todo el on play, las 6 canciones. Claro, exactamente. Entonces hubo un turno muy especial. ¿Quiere trabajar Fernando? 15 años, sí, claro. Venga a las 11 de la noche el día domingo hasta las 2 de la mañana.
y deje apagando la radio, por favor, que era el domingo a la noche, era cuando se apagaba. Solamente se y era música folclórica la que ponías. Ponía de todo un poco de baladas y todo eso. Pero así empezó, ¿no? Así empezó todo. Qué bueno. Y después ya la locución y todo eso, pero empezó ahí. También tienes tú un viaje a España donde tienes contacto con radio, y claro. Y luego yo recuerdo otro tren, pasar por la estación de radio que siempre soñaste. Pero si fuiste tú siempre como, no sé si la palabra extrovertido, Fernando, porque yo recuerdo cuando Fernando Pesante se acerca donde estábamos en la Remigio Crespo en un programa, la Remigio Crespo cuando era todo farándula, todo un montón de bares y cosas, y te acercas y me dices, oye, ¿qué fue? Yo soy Fernando Pesantes. Yo digo, sí te he escuchado. Oye, quisiera trabajar contigo. Me pareció buena onda. Dije, ya, pues, vamos, ¿no es cierto? Hace muchos años. Hace muchos años, claro. Yo llevo trabajando en Super 949, ya. Este 2 de enero cumplimos 18 años de trabajar ahí. ¡Ah, caramba! Sí. ¿Así? Por si no lo sabía el jefe. 18 años. Oye, Fernando, sí. Pero bueno, ahora tu especialidad en la radio también son las entrevistas, o sea... Exactamente. Y bueno, hay mucha gente también que en este momento, por ejemplo, nos está escuchando y estudia comunicación, pero dentro de esta comunicación, bueno, todo el currículum que ellos tienen como materias, etcétera. Siempre habrá tips, siempre habrá recomendaciones. ¿Cuáles son las tuyas para hablar correctamente, para tener una voz modulada, etcétera? Bueno, hay muchas cosas. La primera es leer, Germán. Leer, ok. La lectura es importante, es vital y te puede conectar en cualquier ámbito que tú puedas entrevistar, sobre todo para las entrevistas, y tú lo sabes bien porque también haces muchas entrevistas, pero la lectura es vital. Leer en voz alta es muy bueno porque te ayuda a proyectar tu voz. Cuidar tu voz también es muy importante, ¿no? Mucha gente piensa que la voz no se va a afectar y se afecta. El tabaco afecta, el licor afecta, la mala noche afecta, hablar mucho afecta también. El hidratarse es bueno. Y aquí voy a darles como un tip para la gente que en algún momento quiere dedicarse a hablar, porque no solamente somos los locutores, ¿no? Son los profesores, son los abogados. Exacto. Hay muchísima gente, son los vendedores. Todos trabajamos con la voz, todos somos profesionales. Es la comunicación. Exactamente. Y tú no sé si has notado mucho que cuando una persona va a hablar, lleva un vasito con agua o le pasan agua. Y yo les he preguntado, ¿y para qué es el agua? Dicen, es para hidratarme. Mentira. Las cuerdas jamás son hidratadas de esa forma. Cuando tú tomas agua, el agua jamás toca tus cuerdas o pliegues vocales. Pues profesionalmente se llaman pliegues vocales, los conocemos como cuerdas, ¿no? Pero jamás toca el agua. El momento que toca el agua es cuando te estás ahogando. ¿Ok? Yeah, sí. Exactamente. Entonces, la hidratación que tiene que tener un profesional es una hidratación sistémica. Si usted va a hablar mucho, si va a tener una disertación, si es que va a dar una clase, si usted toma agua durante 3 a 4, 5 horas antes, agua regular, normal, pues sus cuerdas también van a estar hidratadas. Pero si usted no cuida sus cuerdas, no ha tomado agua para nada y piensa que ese momento el agua le va a ayudar, pues déjeme decirle que no. Y el cigarrillo mata. El cigarrillo completamente mata. Cosas dulces te pueden afectar también en algún momento. Entonces, todo eso es bueno, ¿no? Tenemos, Fernando, una llamada telefónica mientras Gustavito busca ese tema del despecho. A ver, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi querido Germán, una feliz Navidad y un lindo año para toda la familia de la voz del Tomebamba. Un saludo a Fernandito. Les he escuchado con mucha atención. Bueno, yo tengo un curso con Marco Guevara de locución y programación de consola. Quería preguntarle a Fernando a Fernando, que está en el micrófono, le está haciendo la entrevista, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido en la radio, no? Han llegado artistas como José a Cuenca. Yo le conocí en el camerino con mi primo Santiago Coronel. Le vimos en directo, en vivo. Usted le conoce, para Santiago es del barrio Bellavista, el ingeniero Coronel. Le quería preguntar a Fernando, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido en locución y a quién he entrevistado? ¿Y cuál ha sido la mejor canción que ha podido oír en el tiempo desde los 15 años a la fecha en la locución de él? Gracias, una felicitación a Tomebamba, muy amable, gracias. Qué lindo, ¿ah? Qué bueno. Oye, esa pregunta es 3 en 1, pero está difícil. A ver, uno de los momentos más... Fernando y Germán, perdón, también John Izquierdo nos dice cuando en la temporada de los cortes de luz
no había internet, todos acudíamos a la radio con pilas para ver lo que sucedía en el país y el mundo, nos dice Izquierdo, y les manda muchos saludos. Gracias, Memín, muy gentil. Bueno, a ver, hace tiempos, voy a ser medio infidente, porque esto, hoy estamos hablando un poco de infidencias, ¿no? Ya dejemos de estar tan serios. Con Germán, que hemos trabajado durante tantos años, ha habido artistas que han querido estar en la estación colega en Super 949, y me ha dicho, entrevista al estudio. He dicho, ya no quiero entrevistarlos, porque tienes la oportunidad de estar con mucha gente, ¿no? Así es. Tienes la oportunidad de tenerles a ellos como personas, de entrevistarles como personaje, pero hablar como personas, o sea, todos iguales. De tú a tú, pues. De tú a tú, exactamente. Yo siempre he creído que todos somos iguales, ni más ni menos que nadie, ¿no? Y si es que puedo ayudar en algo, pues tengo un valor, ¿no? A ver, yo trabajaba en los Estados Unidos en una estación de radio y tuve la oportunidad, creo que eso me gustó mucho, de entrevistar a Lisandro Mesa, ¿ok? Pero luego de eso, de la entrevista con Lisandro Mesa, me dijo, pásame a ver en el hotel, porque nos hicimos amigos, para ir al concierto. Y mientras yo manejaba, esto era en la ciudad de Chicago, Lisandro Mesa tocaba a mi lado del carro el acordeón, la canción de La Cumbia del Amor. Ah, qué bonito. Exactamente. Si bien es cierto, es un poco más rockero, pero siempre yo creo que un comunicador ama la música de todo, ¿ok? O sea, yo puedo tener mi gusto personal de rockero, pero tengo que respetar todos los géneros. Y la cumbia me gustaba también, pero tenerlo a Lisandro Mesa en mi carro, al lado, tocando La Cumbia del Amor. Sin cámara fotográfica. Sin cámara. No había cámaras, exactamente. O sea, eso es, y además que ese momento no recuerdo y nada más. Y además que ese momento cuando estás con un artista no puedes de ese momento estar sacando, ahora la cámara y todo eso, porque como que rompes la magia del tú a tú. Exactamente, ¿no? Entonces eso queda conmigo, queda en mi recuerdo. Okay. Pero cuando Lisandro tenía en sus piernas el acordeón, y veníamos riéndonos y conversando, y abre el acordeón y empieza a tocar La Cumbia del Amor, o sea, y dije, wow, esta canción es impresionante. Y estoy aquí. Esta escuchaban mis abuelos, esta escuchaba mi mamá, qué lindo, y la estoy escuchando al lado, o sea, eso fue increíble. Hay otro artista que falleció hace poco también, Jorge Martínez de Los Ilegales. Yo con esa música crecí, y tengo un primo mío que se llama Marco Aurelio Moreno, que le mando un abrazo. Él fue quien me prestó un cassette, un ejemplo de los ilegales para escucharlo, okay, ¿no? Y crecí con eso, y cuando lo conocí, pues fue para mí un boom. Pero más allá de eso, nos empezamos a ser amigos. Y aquí en Super 949 lo tuve un par de veces. Incluso tienes unos LPs firmados. Tengo, ¿sí? me trajo un disco firmado, tengo la guitarra firmada, pero tengo más allá que cuando llegó aquí en una promoción a gira, me dijo, oye, ¿me podrías recoger? Fui al aeropuerto, no vino con el manager, pero sí vino con el promotor. Hidalgo, con el promotor, okay. No, era otra persona, vino con un promotor y estuvo en mi carro. Y en ese tiempo ya había Facebook Live, hice un Facebook Live ahí, y dije, miren quién está al lado. Entonces la gente decía, wow, o sea, y tenía su número personal, o sea, para llamarlo y todo eso. Entonces esas satisfacciones te da la radio. Y poder entrevistar a Germán, creo yo que esa es una de las cosas maravillosas, porque hay un arte también que se llama el arte de preguntar, y de saber qué preguntarles a estos personajes. No siempre las preguntas comunes, y eso es lo que hacemos. Y creo que preguntas, por ejemplo, tipo alfombra, para que se luzca. Cuando es un político, que te ha tocado entrevistar a políticos, y muchos. Pero, a ver, ¿cómo va la cosa? O sea, claro, yo he hecho noticias y he preguntado muchas veces. Y he preguntado, lo que pasa es que cuando estás aquí, en una estación de radio, tú eres el intermediario de lo que la gente quiere saber. Uh-huh. Entonces, si tú le preguntas al político sobre todo, cosas para que él se sienta cómodo, no estás haciendo tu trabajo. Okay. Tú lo que tienes que preguntar es lo que la gente necesita y quiere saber. Incomodar al político está muy bien, porque eso es lo que la gente está sintiendo. Yo he preguntado y he dicho cosas muy fuertes, no voy a decir nombres. Pero los políticos también se la sacan como torero a veces. Pero me han mandado
a callarme, Ajá. me han mandado a que me despidan, muchas veces han hecho un montón de cosas, nos amenazaron alguna vez por hablar de un tema, ¿ok? Eso fue, y mira que fue de un tema que se habló en Super 949, que hablamos todos los días también, pero nos amenazaron de muerte por hablar de un tema que fue bastante sensible, ¿no? No nos hemos asustado, no nos ha pasado nada también, no es que, bueno, ha habido mucho miedo, pero sí hay que decir muchas veces lo que la gente necesita, tiene en su corazón saber. Dicen que en comunicación no es lo que se dice, sino cómo se lo dice. Esa es la regla de oro de la comunicación. La número 1. Exactamente. No es lo que dices, es cómo lo dices. Entonces, sí. Y además es cómo te ves también. Esa es la parte medio absurda. Eso lo dijo Albert McBrain, pues un científico de la Universidad de Harvard, iraní, que estudió la comunicación. Entonces él sacó esa resolución, que el 7% es lo que dices, el 35% es cómo lo dices y el 58% es cómo te ves. Cómo te ves es interesante porque puedes decir, pero estoy en una radio, claro, ¿cómo me voy a ver en la radio? Pero es como tú te ves hacia las otras personas, con la seguridad que tienes para hablar, con la seguridad que tienes para entrevistar. Entonces eso es mágico, eso es mágico. Yo creo que también yo hice televisión, en algún tiempo daba un informativo y entrevisté a algunas personas. Recuerdo Sebastián Toral, que en paz descanse, pues era mi compañero aquí en La Voz del Tomebamba los días sábados contigo. Así es. Éramos los tres y Sebastián gerenciaba un canal que lamentablemente ya no existe, que es Telecuenca, y me invitó. Y él tenía un programa muy interesante. Fue una muy linda época de Telecuenca, porque él cambió un poco la imagen de ese canal, que estaba más ligado con las cosas religiosas, y hicimos programas muy bonitos, con muchas entrevistas. Y yo recuerdo haber entrevistado a algunos personajes. Dentro de ellos recuerdo haberte entrevistado a ti y preguntarte algunas cosas muy profundas, ¿no? Como ser un ejemplo. ¿Tú naciste, Germán, comunicador o te hicieron comunicador? Yo creería que las dos cosas. Recuerdo cuando Jorge Piedra, pues antes la radio no era, digamos, los transmisores que estaban en las partes altas de los cerros, para llegar con su potencia o para que la señal del estudio llegue al transmisor, era un alambre, pues, o sea, claro. No era ahora una situación digital. Sí. Entonces, con el señor Quito, pues mi papá, a mi hermano Jorge y a mí nos vamos guambras, pues, y éramos ir con la escalera a buscar dónde habían hecho el corte la competencia, la mala competencia. O sea, te cogían y te cortaban el alambre. Te cortaban el alambre que estaba en un poste. Te fuiste. Y comenzábamos. Y claro, desde muy pequeños, yo diría 9, 10 años, pues sentados en unos cojines grandes, haciendo controles técnicos. Había las telenovelas que iba en vivo, por ejemplo, Una Hora con Carola, que era una señora extranjera que hacía radionovela, que era espectacular. Entonces ya el Deportivo Cuenca en los años 70, con todo el auge que tenía el club, pues son momentos realmente inolvidables donde comienzan los inicios. Y luego ya la música, pues, pero La Voz de Tomebamba no tenía la música en inglés, pues, ¿no? Entonces tenías que poner esa chacha, mi linda, boleros, pues, o sea, no me gustaban, pero había que hacerlo. Claro. Era lo que marcaba esa época, ¿no? Claro, eran los boleros los que marcaban esa época, y hay toda la vida dedicado a la comunicación, y peleando con papá, pues, porque aquí en la Tomebamba ya poníamos Pink Floyd, Rod Stewart, Saturday Night Fever, hablamos de los 70, claro. ¿no? Entonces esa música como que era revolucionaria y no era nuestro idioma. Entonces, hasta que se dio la oportunidad de tener una estación propia, que es Super 949, que va a cumplir 40 años el próximo año. 40 años estará ahí, sí, una estación que se ha mantenido, ¿no? Y con un nombre tremendo. Pero yo te pregunto, Germán, si tú no hubieses sido comunicador, ¿qué hubieses sido? Es una buena pregunta. A tu edad, ¿qué hubieses sido? ¿Hubieses cumplido otra labor? ¿De qué hubieses sido? Yo pensaría que hubiese sido productor de espectáculos. Me gustaba mucho. Y claro, es una situación vinculada a la radio. Claro, pero nace de la radio, al final. Nace, porque en los años 90, conjuntamente con
Juan Carlos Crespo de Shumir, pues él fallece su padre Eduardo Crespo y Juan Carlos se va al INCAE, una universidad de prestigio en Centroamérica, y ahí viene Juan Carlos con la idea de hacer conciertos, pues, y vincular a las marcas con los conciertos, que eso era lo que estaba pegando, pues, y ahí sale el producto Shumir Seco Suave, y de Shumir Seco Suave presenta, y bueno, tuvimos la oportunidad de con otro gran equipo de gente, con Cristian Silva, con Cristian Malo, con un montón de gente, de realizar pues eventos internacionales en Cuenca, pues y ahí fue ya una maravilla. Entonces yo creo que si es que no hubiera sido comunicador, hubiera estado dedicado al show business, al espectáculo que me gustaba bastante. Oye, a ver, quiero hacerte una pregunta. O sea, cambiamos los papeles este momento. Cambiemos los roles, porque entrevistas tú aquí en este medio todos los días sábados, pero ahora déjame preguntarte, porque al final es interesante también saber quién está al otro lado, ¿no? O sea, cómo se ve como persona, y eso es algo muy, muy valedero. O sea, aquí hay personas, está Gustavo, y Gustavo está desde muy temprano. Se citan en las cámaras. Y no saben cómo es la situación, cómo está Gustavo, qué es lo que está haciendo, César, que está en las cámaras, hay un montón de cosas. Debes tener buenos momentos y malos momentos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última, oye, esas preguntas tan buenas, ¿ah? Yo creo que la última vez que lloré fue cuando fallecieron mis perros. Es la impotencia de saber que se te va, pues se te va ese ángel y que ya no hay vuelta luego, y fue terrible porque nosotros conjuntamente con la familia teníamos cinco hermanitos, 5 perritos golden, y vivimos de maravilla con ellos 12 años, pero nunca pensamos en el día que tiene que llegar, porque la vida es así, las buenas y las malas noticias llegan nomás. Entonces, sí. El año anterior prácticamente un año murieron 3 y hace 2 años murieron 2, yo creía que esa es muy penoso, pero me gusta llorar en silencio. Tú has sido un ícono de la lucha y del rescate animal. Ajá. Gracias. Trabajas mucho por los animalitos, por los perros, para ser un poco más específico. Pero lo fuiste de un momento al otro. Exacto. Y eso, aquí es donde te digo, es lo que la gente quiere saber. Si Germán Piedra nunca tuvo perros, ¿cómo de un momento al otro te cambia la vida los perros? ¿Por qué llega ese perro? Y yo lo sé la historia, pero la gente no lo sabe. O sea, sé cómo llega el primer perro a tu vida. Exacto. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te cambia tanto al punto de defender y ahora ser un abanderado de la lucha de los derechos de los animales? Porque hay el perro que te hace el clic, pues. Es cuando tú vas a comprar un auto o una moto, hay un vehículo que ya te guiña el ojo, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te cliqueó ese perro? ¿Qué pasó? Y sinceramente no tenía mucho aprecio a los perros porque mi niñez fue criada con gatos. En casa teníamos gatos. Eso era un departamento en la calle General Torres, pero teníamos siempre gatos. Pero llega un perro, había perros en casa, pero no les tomaba mucho en cuenta. Pero hay un perro que llega a casa y Anita me llama, dice, mijo, pucha, llegó un perrito a la casa. Y yo le digo, oye, no, pucha, no, un perro es un problema, un perro se ensucia, un perro... quería estar en una vida cómoda. Pero el momento que él me vio a los ojos, era el Elvis. El momento que él me vio a los ojos es como que me dijo, aquí estoy, yo soy, y le cogimos muchísimo cariño. Era un perrito que llegaba escapado de alguna casa, era un golden color caramelo, y bueno, ahí fue el clic, y ahí sí, yo dije, este es el camino, y yo creo que ahí encontré una de mis misiones. Esto fue hace ya 12, 13 años, cuando tenía tu edad más o menos, Fernando. Dije, no, esta es mi misión, cuidar este perrito y cuidar al resto de animalitos, y hicimos muchas cosas bonitas. Pero aquí va lo que no sabe la gente y que hoy lo voy a develar, pues no. Fíjate que era un perro perdido y que precisamente se llamaba el perro Caramelo. Yeah. O sea, que alguien lo buscaba. Claro, pero ese alguien luego de meses, cuando ya subimos las fotos a redes, se dio cuenta que su perro Caramelo estaba con nosotros, pero él nunca hizo nada. Ya decir, ese es mi perro, porque sabía que estaba en buenas manos. O sea, el perro era del barrio, era de San Joaquín, y lo tratamos muy bien, pues a Elvis, y
Ahí conjuntamente, creo que uno de los grandes logros que se hizo fue con Paul Carrasco, el Garísima Music, donde conseguimos 25 toneladas de alimento para dar a todos los refugios. Y bueno, me llevo de esa filosofía de los animales, pues de los perritos, que es amar sin condiciones, ¿no? Yo sé que amas sin condiciones, pero ¿crees que también han lucrado muchas personas de esto, de Sí, amar a los sí. animales? Hay unas historias feas que, ya como me estás preguntando, o sea, es que Claro, viramos el rol de un momento al claro, otro, ¿no? te cambias. Por ejemplo, en el Garísima Music, cuando conseguimos ya cantidades de toneladas de alimento, porque era un show para 35,000 personas, y si echas números, cada persona tenía que llevar 8 kilos para entrar, entonces ya multiplícate y se mueven en toneladas. Y nosotros comenzamos a repartir, pues, teníamos ya bodegas llenas de alimento, y se comenzó a repartir a las fundaciones. Y había una fundación que no quería aceptar, que dijo, no, yo no acepto eso, porque usted está haciendo farándula de esto. O sea, son las decepciones que te llevan. Bien. Dentro del movimiento animalista, así con los dedos de la mano, hay pocas personas, y voy a dar par de nombres nada más y alguien más: Carmita Ávila, David Medvesky, que son personas realmente entregadas al rescate animal. El resto no los conozco mucho, pero sí hay gente que se aprovecha, sí hay, obviamente hay gente que se aprovecha, obviamente hay gente que quiere tener en las fundaciones a los perros para que sigan recibiendo ayuda, no los dan en adopción, o sea, esos son mis perritos que vivan aquí en 20 metros cuadrados, 40 animalitos. Terrible. Eso pasa, y yo precisamente el día lunes tengo un encuentro con el señor alcalde, donde también le manifestaré algunas de las cosas que yo pienso y que las he vivido. Hay una entrega de alimentos para perros de la calle, pero bueno, esa es la historia. Y de ahí, cuando Elvis le conoce a Panchita es una perrita también que la cogimos en rescate, a quienes dio Pantro, un ex colaborador nuestro, dice, ve esta perrita. Entonces Panchita se enamora de Elvis, o viceversa, y nacen 5, a los cuales les ponemos nombres de artistas: Marley por Bob Marley, Kurt Cobain por el de Nirvana, Blondie por la cantante Blondie. A ver, ¿quién más se me escapa? Bueno, Antoine, que es parecido a un actor de los ojos de cine francés, eso le puso Juliana y Anita, dice, ve ese perro igualito al actor Antoine. Bueno, y yo tuve una vida maravillosa con los animalitos, que me enseñaron mucho, y que fue tan fuerte el golpe que es más de un año nos han querido regalar, que adoptemos. Ya no tienes perros. No tenemos perros, tenemos un hámster, una hámster pequeñita, una hámster muy bonita, que es la parte animal que tenemos, o sea, de cinco gigantes borregos en el sentido del tamaño. Tenemos ahora una hámster que se llama Rodriga. Muy bien. ¿A qué le tienes miedo, Germán Piedra? Buena pregunta. A las alturas, no sé por qué. Cuando estuve una vez en el Cañón del Colorado, en Las Vegas, fuimos a conocer con la familia, y tú ves esos acantilados gigantes, y dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿A dónde vine? Pero ya estás dentro del tour, pues tienes que aguantarte todo el día allí. Y me desesperaba que la gente, no mi familia, que la gente se apegue al filo del acantilado para ver o para tomarse una fotografía. Yo me alejé lejos, dije, Dios mío, y ahora, si se caen mis familias, ¿cómo les sacamos de aquí? O sea, me hizo una película ya. Sí. Le sacaremos en helicóptero. Sí, sufro de temor a las alturas bastante. O sea, tienes miedo a eso. Ajá, sí. Cuando, en algún momento, quiero preguntarte, Germán, ¿ha habido alguna entrevista que te ha incomodado tanto que has mandado sacando a alguien? O sea, bueno, y bueno, luego te voy a contar sobre un artista interesante. Es cuando le entrevisto, le traen al Nito Mestre, que era de Sui Generis, Bien, y que era de Charly García. Con Charly García, Nito Mestre hacía Sui Generis, ¿no? Y le traen a la radio, típico, dice Germán, hemos escogido a la radio para que le entreviste a Sui Generis. Ok, perfecto. Pero obvio, si es que yo tengo que entrevistarle a Nito Mestre, tengo que comenzarle a preguntar por sus inicios para ir enrollando contextualizando, todo claro. el ovillo, pues, ¿no es cierto? Y le digo, ¿qué tal, Nito? ¿Cómo estás? Cuéntanos tu trayectoria en Sui Generis con Charly García. Oye, el tipo puso una cara de,
horrible, así, o sea, y toda la entrevista se volvió sí, no sé, y eso fue, pero sí fue complicado. Y otra es también con Bunbury. A ver, Super 949 en los 90s hace un evento que se llamaba Molotov Bunbury. Nos auspiciaban varias marcas y estas marcas tenían pautas en otras radios. Ya, okay. Entonces mandaron el comercial, pero las otras radios dijeron, no pasamos porque la Super 949 está haciendo esta entrevista. O sea, este concierto, perdón. Y precisamente la radio que no nos pasó se fue con un equipazo de microondas y se puso en primera fila a entrevistarles, o sea, ya muy vivarachos ya, ¿no es cierto? Ya. Okay. Entonces era en el Hotel Pinar del Lago, estaba Molotov con Enrique Bunbury y eso me molestó, pues, y antes y comenzó la rueda de prensa y esta persona, entre comillas, muy avivata, pues, ¿no? Se paró y comenzó a acaparar y a hacer preguntas y o sea, solo yo, etcétera, siendo una radio que no apoyó al evento. Entonces ahí me paré y dije, perdón Enrique, este señor aquí no tiene nada que ver, nosotros somos el medio sponsor, y etcétera. Entonces el Bunbury se molestó conmigo y me dijo, yo no soy exclusivo de nadie. Entonces fue un momento tenso que marcó un momento en que pues se molestó el artista porque yo le dije, pues, comprendí las razones y yo creo que esas serían el par de entrevistas con artistas. Déjame mandarle un saludo a Pablito Sarmiento, que fue productor de Telecuenca en los tiempos estábamos con Sebastián. Pablito Sarmiento, alias. Pablito Sarmiento, nada más, alias okay. Pablito Sarmiento. Es que siempre la radio y los alias, ¿no? Sí. Y que le mando un abrazo fuerte. Tú estuviste con Santana también, con Carlitos Santana. Yo lo entrevisté, o sea, estuve con Carlos Santana, pero no le entrevisté ahí solamente. Tengo una guitarra firmada de Carlos Santana. Caramba. Pero lo entrevisté vía telefónica a Carlos Santana. Exactamente. Para mí es uno de los guitarristas virtuosos, ¿no? Vean esa maravilla, ¿no? Y una de las preguntas que le hago a Carlos Santana es, ¿qué cambiarías por dejar de tocar la guitarra? Ajá. Y la respuesta fue épica del hombre. Me dijo, hablar con Dios. Qué maravilla. Y cuando tuvimos la oportunidad de verlo en Quito, claro. Tú recuerdas que Carlos Santana cada vez que interpretaba una canción agradecía, y viendo arriba agradecía a Dios, ¿no? Es muy espiritual Carlos Santana, completamente espiritual. La radio te da una cosa muy interesante, más la tele todavía, pero te da mucha puntualidad. Y alguna vez aquí, muy cerca de este estudio donde funcionaba antes Super 949, ahora estamos alejados unos 8 metros al otro lado de la calle, pero llegaba un artista, no voy a mencionar quién ni nada, pero llegaba un artista XYZ, muy conocido. Ajá. Y tenía pautado una entrevista a las 8 de la mañana. Llegó a las 8:36 minutos y le dije que no le entrevistaba. Se me pusieron de cabeza los productores, se me pusieron de cabeza el manager y le dije no. Porque para mí hay algo más importante y es el de respeto a la gente. Nosotros hemos anunciado a las 8 de la mañana esa entrevista y ustedes están a las 8:36. Y eso no es de respeto. Y yo no lo voy a entrevistar. Si quieren que le entreviste Germán a las 11. No sería el mismo Nito Mestre. No era él. Pero qué cosa más interesante. Nadie entendió mis razones, solamente el artista. Y el artista dijo, tienes toda la razón. Nunca me había pasado esto, que me digan que no me van a entrevistar. Pero tienes toda la razón, porque estás defendiendo a la gente que te escucha. Siempre y eso me parece maravilloso. Sí, y el artista me dice, yo todavía estoy aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Me puedes dar un espacio mañana? Digo, pero a las 8. y me río. Mañana a las 8. Y me dice, mañana a las 8. Y vino a las 8. Y llegó a las 8 en punto. Porque la puntualidad es eso. Y eso ha ocurrido muchas veces. Y eso es lo que la gente muchas veces no sabe, ¿no? Claro, te dicen, entrevista a las 8, hay que estar 5 o 10 minutos antes. Hay muchos personajes, y aquí sí que yo quisiera, voy a pinchar un poco, y ser medio grotesco, pero sobre todo la parte política. La puntualidad es importante y es de respeto. Y en la radio, en la tele, es de respeto a los oyentes, a los mandantes, ¿no? Ninguna radio hace nada si es que no tiene gente al otro lado. Y muchas veces hay muchos políticos que se excusan en que tienen agendas muy ocupadas y que por eso no llegan a tiempo.
muchas veces hay que decirlo. Oye, si no llegaste a tiempo no te voy a entrevistar. Perdiste tu oportunidad. Porque hay que hacerles entender que el tiempo es de respeto. Y eso tienen que saberlo. Digo más políticos porque pasa mucho, ¿no? Entonces, aquí ha pasado, Gustavo es testigo y Jorge, que cuando trabajamos aquí habían entrevistas con, qué sé yo, diputados, con asambleístas, personas del gobierno. Mientras trabajábamos nos metían perros aquí, ¿no? Nos metían perros. Porque hacen una avanzada para ver si es que uno no va a matarle al político o alguna cosa, y pautan a una hora y nunca llegan. Y eso es una pena, y a veces ni siquiera llegan, y a veces ni siquiera hay una disculpa al medio, entendiendo que el medio vincula a la gente. Entonces sí, señores políticos que deben estar escuchando la voz del Tomebamba, sean puntuales. Lleguen a tiempo. Eso es de respeto para todos. Para ustedes también. ¿Sabes quién era recontra puntual? Rodrigo Borja. Rodrigo Borja era una persona muy puntual. Y voy a tomar este momento una frase de Jaime Bailey, el famoso peruano que ahora vive en Miami. Fíjate, a cualquier cita para cambiar de aceite el auto, para buscar una marca sponsor, para entrevistarse con alguien, llega 25 minutos antes. O sea, es temático. Yo estoy 25 minutos antes. Más que sea, espero en el auto, hago mis cosas por la computadora, por el celular, pero estoy 25 minutos antes. Veo el tráfico. Okay, porque a veces, muchas veces, ¿qué decimos? ¿Qué nos dicen? Oye, no había donde estacionar, el tráfico estaba difícil. Pero yo creo que esa regla de puntualidad en medios de comunicación es vital. Es vital. Obviamente habrá excusas en las que no se puede llegar a tiempo por razones ya extraordinarias. Pero tienen que ser extraordinarias. Oiga, pero usted tiene voz de galán, Fernando. Me imagino que... claro. Voz de galán. Voz de galán, o sea, la voz que encanta, la voz que pues cualquier chica, cualquier señorita que te escucha diga, ¿y cómo será, Eso Fernando? Funcionaba en los 80, ¿sabes? Sí. Eso funcionaba. La voz en los 80 podía ser una buena herramienta para ligar. Eso ya no pasa ahora. Pero sí se utilizó la voz como para ligar. Gustavo se ríe porque seguramente... Tremendo también Ángelo. Claro. Yo recuerdo también. Creo que los locutores tenían esa fama de galanes, ¿no es cierto? Claro. Hasta que nos conocían, ¿no? Y todo ese globo maravilloso de creer como uno era, esa magia. Pero eso también es mágico, ¿sabes? Claro. Y esa es la magia de la radio también. Yo he sido muy reticente muchas veces a las situaciones de Facebook Live, porque la radio puede generar una magia interesante. Nosotros podríamos decir aquí tranquilamente que estamos vestidos con camisetas del Deportivo Cuenca, que no lo estamos, pero podríamos decirlo, ¿no? Y podríamos inventarnos cualquier cosa que pudiese ocurrir en esta cabina. Como la famosa noche de los Giles también. ¿Tú recuerdas esa noche? Exactamente. No lo recuerdo, en honor a la verdad. Era muy pequeño, pero lo he leído muchas veces. A ver, año 91, si es que no recuerdo. Estábamos en casa, recibimos una llamada telefónica y dice la llamada telefónica, salgan a la calle porque va a haber terremoto. Claro. O sea, todo fue por teléfono. Claro. Y todo mundo salió a la calle. Y esa fue una noche famosa, noche de los Giles, porque anuncia alguien se le ocurrió o alguien pensó, no sé si es que eso vino de alguna institución, qué sé yo, bomberos, Cruz Roja, pero no sé. O alguien se inventó. Dice, va a haber... Llamamos un troll center en este. Y fue la noche, la noche y era chistoso porque toda la gente salía con las cobijas, ¿no? Pues, arropado con las cobijas, y mucha gente se amaneció a dormir afuera, los ríos. Esa es la famosa... Claro, pero esto Noche nace de los también, Giles. un ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en la Guerra de los Mundos, también. Cuando un locutor de radio en algún momento empezó a narrar supuestamente la llegada de los extraterrestres a la ciudad de Nueva York. Entonces, exactamente. Hicieron una réplica aquí en Quito también, Radio Quito, alguna cosa. Impresionante. Entonces, las radionovelas, todo eso es imaginación pura con la que se juega con la gente.
Claro, ya las cámaras ahora es más tecnología, ¿no? Y pueden conocer los rostros de los locutores y muchas cosas más. Pero esa magia que existía antes, atrás de los micrófonos, era única. ¿Tú crees que hay que siempre hablar de una manera modulada todo el tiempo, no solamente frente al micrófono? A ver, yo creo que como todo, o sea, tú no juegas fútbol en la cancha como juegas con tus hijos o con tu familia, ¿no? Okay. Juegas de una forma más profesional, tienes orden. Entonces, claro que sí. La voz, déjame decirte que la voz es cambiante. Tú puedes elegir la voz. Quien te diga que tú naciste con esa voz y no puedes cambiar la voz está equivocado. En la fonoaudiología, la voz es cambiable. Entonces, tú puedes modular tu voz, puedes cambiar tu voz, puedes ponerle más fuerza a tu voz, quitarle, hacerle más aguda, hacerle más grave. Eso se maneja, pero no sabemos hacerlo. Eso es simplemente con ejercicios. Entonces, claro, la voz que utilizamos, la voz, yo sí lo digo, porque muchos somos unos mentirosos de la voz también, ¿no? O sea, entonces tenemos una forma de hablar. Y si es que queremos, podemos hacerlo otra voz mucho más, más ochentera y cosas de esas. Pero, claro. O sea, pero tu voz está ahí, ¿no? O sea, la voz que tienes fuera no es la misma voz te cuidas más en la radio. Tratas de que sea más estilizada la voz. Dicen que la miel de abeja, Leonardo Guillén me decía alguna vez cuando le vi con un frasco de miel de abeja, digo, Leos, y eso dice, negro, esto es para la voz. Creo que cada locutor también tiene su cábala, su remedio, su cosita. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la hidratación es una buena. Y otra cosa también es descansar la voz, es callar la voz. Pero sobre todo hay ejercicios, ¿no? O sea, hacemos ejercicios para estar muy fuertes, pero nunca hacemos ejercicios faciales, un ejemplo, para la voz, salga la voz, ¿no? Entonces, depende de los resonadores. Pero les digo, en verdad, cualquier persona que no esté muy contenta con su voz, que por cierto, cuando todos nos escuchamos en una grabación, en un mensaje de audio ahora, en un mensaje de WhatsApp, ya no nos gusta mucho la voz. Y hay gente que manda el mensaje y escucha luego el mensaje que mandó, pues no. Sí, claro, y dice, ay, mi voz es fea o alguna cosa. No, simplemente es que no conoce su voz. Porque, claro, es muchas cosas que pasan internamente. Ok, estamos con una llamada a este momento. Hola, ¿qué tal? Antes de dar la llamada, mi estimado Germán, nos dicen que La Noche de los Giles fue en 1986, en la época de Febres Cordero. Ah, correcto, sí. Gracias a los oyentes. Estaba con 5 años de adelanto, 1986, correcto. Bueno, ya 40 años van a ser, ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Sí, le escuchamos, estamos con nuestro invitado Fernando Pesantes. Muy buenos días, un gusto saludarles, felicitando esta programación. El tema es muy importante porque el hacer radio, el salir a la audiencia, al público, es muy importante, porque todo lo que diga la persona que está al aire, sea el entrevistador, el locutor, el invitado, causa un impacto en quienes escuchamos. Hace rato, por ejemplo, escuché que La Noche de los Giles fue en el año 91, y no es cierto. Así es, fue en el 85. Ah, 85. Bueno, esa es cuestión solo de recuerdo nada más, ¿no? Okay. El 4 de noviembre, 85. Lo que sí es importante, estimados amigos, es el impacto, la impresión y la influencia que se da de todo lo que se diga en la radio hacia a los que escuchamos. Eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que lo que escuchan, hacen. Entonces, los locutores, los periodistas, aquellas personas que se dedican a hacer radio, difusión, tienen que tener mucho cuidado en lo que dicen. Muchas gracias, muy amable por esta oportunidad. Okay. Éxito. Muchas gracias. Tiene toda la razón. Y es que una cosa es locutar, Fernando, para noticias, y otra cosa es locutar para anunciar un disco.
¿Alguna canción, Gustavo, téngale lista, por favor? Porque déjeme acotar algo que dijo el señor, que tiene toda la razón. Dale, sí. Pero al micrófono hay que respetarlo mucho. Hay que tener mucho respeto. Por lo que dice él es verdad. Un medio como La Voz del Tomebamba, un ejemplo, goza de algo interesantísimo, que se llama credibilidad. Y lo que se dice aquí, en verdad, son cosas que llegan a impactar en la ciudadanía. No todos pueden llegar a tener la credibilidad que tiene Radio La Voz del Tomebamba. Eso implica mucho respeto y mucha coherencia, en la forma de vida de quien lo dice a qué es lo que hace. Es como en tu caso. Si tú dices, yo amo a los animales, pero te ven pateando a un perro, claro, olvídate. Obvio. No hay coherencia. Tu credibilidad se va para el piso. Y eso yo creo, y es digno de felicitar, porque esa credibilidad se ha mantenido durante años desde tu padre. Entonces creo que don Jorge, que en paz descanse, le dio eso, le dio una credibilidad a este medio de comunicación, y eso hay que manejarlo con mucho respeto. Y aunque no lo crean, es como un deportista de élite, tiene una vida muy ordenada. Entonces, si Jorge, que menciona Jorge Piedra, que es el periodista más escuchado las mañanas, pues indudablemente él puede decir muchas cosas, pero él lo maneja con mucho respeto al micrófono, un respeto total, y eso es lo que deberíamos hacer absolutamente todos. La verificación de la noticia. La Voz del Tomebamba, por ejemplo, muy fuerte también en redes sociales. Hay una noticia de que falleció alguien y a todo mundo publicó, pero La Voz del Tomebamba se espera hasta verificar completamente cuál es la fuente que dio esa noticia. Es que las redes pasan matando a la gente un montón de veces. Claro. Eso sí es verdad. Ok, tenemos otra llamada. Pero, prepárate un disquito, pues, para que la gente también te conozca. Pero un disquito en español ha de ser, prepárale un temita a Gustavo, a Fernando Pesantes. Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días, le escuchamos en La Voz del Tomebamba. Buenos días, doctor Piedra. Realmente yo soy un fiel oyente de la radio Tomebamba desde que su papi era alcalde. Muchas gracias. Yo lo conozco y realmente para mí la radio Tomebamba es educativa en primer lugar, porque nos hace caer en cuenta la forma de ser como ser humano y como ser una persona prácticamente. Realmente yo soy de aquí del campo, pero en cambio yo escucho la radio y todo periodista, desde usted doctor, la licenciada Martita, Verónica, ¿cómo es? Todos ellos hablan con frontalidad de las cosas, y realmente la radio Tomebamba es la única emisora que sale a favor del pueblo, al que da voz al que no tiene voz, porque en realidad si no acudimos a una radio que ya es nuestra, por lo que nos dan apertura y porque nos dan realmente oportunidad de expresar nuestros sentimientos o cosas que nos está pasando, sería pues realmente para nosotros muy, muy fregado, porque nosotros realmente llamamos a la radio y nos acogen nuestras voces. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al señor que está entrevistando. Yo les agradezco mucho. Que Dios la bendiga en este año nuevo. Qué lindas palabras, muy gentil, de la voz de los que no tienen voz, Fernando. ¿Ah? Feliz año el señor. Sí, tiene toda la razón, y esa es la conexión que se hace a la final con los oyentes, ¿no? Ok, estamos con una dama. ¿Cómo está, señorita? Gracias por la paciencia. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Estoy aquí escuchándole desde el internet del teléfono y parece que la frecuencia viene después. Solo quería agradecerles a ustedes por tener esas hermosas voces, esas lindas, yo me acabo de despertar todas las mañanas, me despierto con Radio Tomebamba, pongo la alarma y le escucho a su papi en las noticias, a su nana Luna, a todos los productores,
Bueno, de mi parte quiero decirles que les deseo muchos éxitos para este año. Quiero agradecerles por todas esas entrevistas y ese apoyo que me han dado cuando he tenido que promocionar a alguien de la Fuerza Aérea en sus deportes, o a su mamita linda cuando yo tenía 20 y comencé una escuela de formación empresarial. Ella me entrevistó a la señora Martita. O sea, ustedes son las personas que son parte de los cuencanos. No hay nadie que no escuche, no es cuencano quien no escuche la radio Tomebamba. A Fernandito con su pan con nata y con su hermosa voz y sus radios. De un rato quiero seguir un curso de locución con él, porque son inspiraciones para mí. Y realmente solo me queda decirles que yo me despierto y escucho esas voces melodiosas y me levanté con toda esa paz, esa tranquilidad, y ahora les voy a seguir escuchando mientras estoy haciendo unos daños viejos. Entonces, simplemente a Fernandito y a usted, Germán, que tengan un lindo nuevo año y que nos sigan alegrando con esas voces, esos programas y esos full conciertos que hacían cuando estaban en Banzai, también hacía todo esto. O sea, realmente son personas extraordinarias. Les mando un abrazo de nuevo año. Ok, qué lindo, Muchísimas gracias. Ajá. Siempre hay alguien escuchando la radio, así que a donde pueda llegar lo espero. Claro, y a ver si es que preparamos un temita para Fernando, para que no solamente te conozcan con tu voz. Un tanto más serio. Pero no crean, indudablemente, que todo es así dentro de la radio. Siempre ha habido cosas, hay errores que se cometen, ha pasado cosas interesantes. Aquí nos hemos reído un montón, ¿no? Muchas veces nos toca ser serios porque no saben lo que está pasando al otro lado también. Yo he visto caídas en el noticiero, cuando damos el noticiero aquí. Ya. He visto caídas que se ha resbalado la gente. Exactamente, al lado, ¿no? Que te pasan diciendo algo y he visto caídas donde tienes que aguantarte la risa también, o sea, y la gente está escuchando algo serio y tú estás viviendo otra cosa. No se diga en la tele cuando llevas esa cosita en el oído que es el apuntador. ¿No es molestoso es el apuntador? Claro que es molestoso porque te están hablando todo el tiempo por ahí, pero no solamente te hablan en un plan, oye, vamos a ir a la pausa en 5, 4, 3, 2, 1 y manda la pausa. La nota está lista, espérate un poco más, sigue hablando un poco más, la nota no está lista, alguna cosa, el invitado acaba de llegar, cosas de eso en tele, ¿no? También hay veces que te juegan una broma y se empiezan a reír o no cierran el micrófono y tú estás escuchando toda la conversación que tiene un grupo de productores. Imagínate cómo tiene que ser la concentración en ese momento. Claro, por eso hay alguna gente en algunas ocasiones que incluso se sacan y lo hacen molestos, ¿no? La pandemia nos enseñó un ejemplo que mucha gente estaba con pantaloneta y estaba con camisa y saco, ¿no? Ajá. La radio también ha tenido esa magia, ¿no? O sea, yo conozco la historia de un... No vamos a decir el nombre, obviamente, pero este caballero que es amigo daba las noticias en Telerama y tú lo veías con terno, camisa almidonada, corbata al estilo, perfecta, maquillado, peinado, pero era hasta ahí y debajo era pantaloneta. Con chancletas. Y llegó uno de las directivas, uno de los directores o directoras y le vio así y dijo, oiga, respete, hasta ahí nomás, por favor. Claro. Y se acabó, y así fue. Claro. Pero es que, bueno, se pasa muchas veces. En la tele más cuidado, ¿no? Pero en la radio también, o sea, ha habido ocasiones que hay gente que porque estás en la radio ha llegado como le da la gana, ¿no? O sea, no es lo correcto, pero ha pasado. Y no es extraño para nadie, ¿no? Por lo menos, o sea, eso es lo que pasa dentro que te den un café, que se te riegue el café cuando estás al aire. Se ha regado el café en la consola. Que te quemes cuando te invitan a una entrevista, un ejemplo, y te tomas el café está pero hirviendo y te quemas. O que venga algún chistoso confianzudo y te dé un empujoncito. Es que hay muchas cosas que pasan atrás. Entonces, claro, somos personas, somos seres humanos también que estamos atrás. Tenemos una responsabilidad grande, sí, pero yo creo, y te felicito, Germán, por este programa ya de fin de año, donde has hablado con tantos profesionales que aportan un montón, pero también es importante saber esto, ¿no? ¿Qué hay atrás de la radio?
todos tenemos problemas. Muchas veces nos toca llegar a un programa de radio a decir, oye, la vida es maravillosa, es perfecta, hoy van a tener el mejor día de su vida, vamos, seamos felices, seamos responsables, seamos puntuales, y resulta que estás con un gran problema en tu casa, resulta que tienes algún problema con tu familia, resulta que estás enfermo. Entonces hay un montón de cosas, y ahí creo que es importante contarles también a nuestros amigos oyentes que la disciplina marca algo fundamental. Últimamente ando hablando mucho de la disciplina porque yo considero que la disciplina marca mucho en este trabajo y en este negocio, porque tú te puedes levantar como cualquier persona, mal, cansado, fastidiado, dolido por alguna situación que no te guste, con insomnio, porque peleaste con tu esposa, porque te enojaste con alguien, pero llegas y no quisieras ni siquiera llegar a la radio, ¿no? Pero sabes que tienes que llegar a la radio, es que es el público, sabes que tienes Fernando, que llegar a esa hora, y sabes que tu trabajo no es contarles tus problemas a las personas, sino hacer que las personas sientan que tienen un mejor día y que tienen un aliado. Entonces, entra la disciplina y donde te dice, ok, hasta aquí tu problema, vamos, la disciplina es ponerte de pie, ponerte bien, sentirte muy cómodo y decir, vamos, el día es maravilloso, y conectar con la gente eso. Yo siempre le digo a los chicos en la radio, a ver, y tú lo dices, pues somos seres humanos, cada uno tiene su mochila de problemas, pero el momento que se ingresa a la radio es mágico, entras con el pie derecho y se quedaron todos los problemas afuera. Pero es difícil también. Claro, todos los problemas afuera, bueno, eso pasa en Super 949, la radio está muy bonitamente decorada, entonces entras a otro ambiente, cómodo, a tu gusto, con lindos colores, y se te va. A mí personalmente se me van los problemas. Bien. Problemas en casa, problemas en familia, problemas económicos, se fueron y a echarle ganas y claro, aquí yo aplico, Fernando, algo con la música, que tampoco lo puede hacer la computadora ni la inteligencia artificial. Y eso nos da el chance porque estamos junto a una ventana en Super 949. Entonces, si es que es día lunes, si es que es al mediodía, si es que está haciendo sol y si es que es feriado, va un tipo de música. Claro. O sea, es así. Por eso es que te digo que el ser humano en radio es difícil. Vas con el ambiente. Vas con la hora, vas con el clima, vas con lo que pasa el día, y ahí tú tienes ahora medidores de sintonía, Fernando. O sea, ahí no hay para qué mentir, decir soy la radio, autoalabarte, decir soy la radio número 1, etcétera. Eso ya no existe. No creo en encuestas yo. No, en absoluto. La verdad, no creo en encuestas. Creo que el que dice yo soy el locutor número 1, o número 2, o número 3, es un juego de ego nada más. Si para él está bien, ni modo. Pero ponerse, yo soy el número 1 para levantar su ego, si él se siente cómodo con eso, pero no es verdad. No es verdad. Yo creo que espacio hay para todos, indudablemente. Espacio hay absolutamente para todos. Y la gente es la que determina, ¿no? La gente es la que te determina. Te premia, porque los locutores nos jugamos al día. Te premia con su atención, con su sintonía, okay, o te la quita. Si es que no haces las cosas bien, simplemente aplasta un botón y te fuiste. Entonces, nuestro trabajo es diario, de mucho compromiso, de mucha disciplina y de hacer las cosas bastante bien. Claro, y el reconocimiento o algo que te pasó, y lo voy a contar sin afán de inflar mi ego, que trato de hacerlo a un lado muchas veces. Estábamos en un matrimonio y se me acerca un joven ya profesional, adulto, y me dice, Germán, dice, ¿se acuerda de mí? Yo no tenía ningún conocimiento quién era, dice. Un hermano mío mi mamá estaba con cáncer y mi mamá se ganó un premio que era bien jugoso porque nosotros elegíamos la mejor canción del milenio. Y dice, y con todos esos premios pudimos hacerle una operación a mi madre. Ahora vivo en Miami, soy un médico especialista, mi madre ya falleció, pero son esas cosas que te dejan a vos, o sea, es como para alguien que es negociante haber hecho un gran negocio, ¿no? Sí, indudablemente. Yo llevo una colección de jarros, un ejemplo, de una
conocida cafetería a nivel mundial. El Hard Rock Café. El Hard Rock Café. Y alguna vez golpearon la puerta y era un muchacho. Qué lindo. Y me dijo, mire, yo le escucho a usted, nunca le he llamado, pero aquí está le traje, no encontré un jarro, así que le traje un jarro que no es del Hard Rock Café, pero un vaso del Hard Rock Café. Era de Rusia. ¡Ah, caramba! Y ahí está en la colección, o sea, impresionante, es lindísimo. Pero a todo esto también yo creo que todos tenemos... Yo te quiero preguntar, Germán, ¿cómo, cuando ya no estemos, ¿no? Porque eso es una realidad para todos. Todos estamos en la fila. Todos estamos en la fila. No sabemos cuándo nos toca, pero estamos en la fila. Cuando no estemos, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Buena pregunta. A ver, por una parte, claro, pues el Germán, el del rock, el Germán, el de los perritos, el Germán, el buena gente. Para otros seré antipático, eso es parte de ser público. Pero pienso que aún falta algo más que hacer. Yo diría no solamente esas facetas como radio, como animalista, etcétera, sino algo más de ayuda, trascender más, falta. O sea, no quisiera que me recuerden como el buena gente. Por ejemplo, cuando ando en la calle y me dice, usted era hijo de Jorge Piedra, qué lindo que era el Jorgito, dice, cómo trabajaba por la gente, dice, de los barrios más desposeídos, de Ricaute, de todos los sitios que le dieron el triunfo al alcalde, ¿no? Trascendió y se volvió inmortal. Que tan difícil es llegar evidentemente a ese punto, muy difícil. Claro. Llevar los apellidos Piedra Cardoso es un gran peso. Claro, a la final creo yo que la graduación más complicada que puede tener una persona es graduarse de eso, de ser humano, de persona. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos todos los días para ser mejores personas? ¿Qué hiciste hoy para ser una mejor persona, no? Yo tengo una regla que te la cuento luego de esta llamada telefónica. Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo a la ciudadanía, a ustedes. Mi nombre es Ernesto Lobato. Me uno a los comentarios, las sugerencias muy halagadoras que ustedes están emitiendo. Me quiero referir con las actividades, los trabajos con la naturaleza. Alguna vez escuché en una emisora mensajes como estos, por ejemplo: el día está oscuro, el día está frío, el día está lluvioso, el día está nublado y achachay, o sea, el frío, ¿no? Entonces, esto decir a través de micrófonos me parece negativo, por decirlo menos. La naturaleza es así, es divina, y nadie lo puede alterar. Lastimosamente la estamos destruyendo. Entonces me uno a lo que ustedes están refiriéndose. Hay que tener mucho cuidado con el uso del micrófono. No sé, este es mi pequeño aporte, mi comentario. Quisiera escuchar de ustedes alguna idea en relación con la naturaleza. Ok, Ernesto, disculpe que estamos conectados con Ernesto Lobato, el gran, no sé su título exactamente, paisajista, conservador de la naturaleza, que incluso trabajó en la temporada de Jorge Piedra, tal vez, Ernestito. No, indudablemente, los mejores recuerdos en la administración de nuestro querido amigo y administrador de la ciudad, Jorge. Algún día me encontré con Martita en algún lugar en el Supermaxi, me parece, y le decía a Martita, ¿cuándo conversamos de nuestro trabajo realizado con Jorge? Fue la época en la que se construyó el mayor número de parques, con esa visión de la recreación, del sano esparcimiento. Y Jorge decía, Ernesto, tú eres el que trabajas en esto, hazlo. Y recibí el máximo apoyo de Jorge. Es así, por ejemplo, la contratación que hicimos
para los parques lineales con el arquitecto Fernando Cordero fue con Jorge, cuando preparamos un anteproyecto, una propuesta para implementar 35 hectáreas de parques lineales en 11 tramos. Entonces contratamos a Fernando con el gran apoyo de Jorge. Claro que ya para ese entonces habíamos construido los 2 primeros parques lineales. El primero frente a Multifamiliares del Jardín y el otro frente a la Universidad de la SUAY. Eso construimos por el año 87. Ahí estuvo el ejemplo de lo que sería un parque lineal. Y estas ideas pues las pude traer de fuera del país, entonces las puse en práctica acá, y luego con el proyecto de Fernando Cordero se logró implementar lo que son los parques lineales y lo que realmente se ha continuado haciendo como un gran ejemplo para la ciudad. Entonces ahí, ese gran recuerdo y esa gran obra con nuestro querido amigo Jorge Piedra. Muchas gracias a Ernesto Lobato, y el compromiso para este 2026, Ernesto, será luchar por conservar la naturaleza, no seguirla agrediendo, nuestra Pachamama, nuestra casa. Qué imbéciles que somos a veces los seres humanos con tanta situación negativa hacia la tierra. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, buenos días. Ok. Ahí está una dama, Fernando. Pero es que prepárale una canción. Usted Gustavito, saca los temas de Alfa Musical. Lo que dijo el señor Lobato tiene toda la razón, y decía que nos pedía como que un feedback de qué deberíamos decir en la radio. Yo siempre creo que hay que enseñar con el ejemplo, y cuando nosotros respetamos la naturaleza también creo que es inspiración para cualquier persona, sobre todo para los más chiquitos, ¿no? Entender que el respeto empieza por casa. A lo mejor no vamos a cambiar el mundo, eso estamos clarísimos, pero que cambiemos nosotros nuestro propio entorno, ya ayudamos un montón. Cada árbol, el respeto que tengas a un árbol, el respeto que tengas al agua. Un ejemplo aquí, hace un tiempo atrás cuando venía toda esta situación, yo hice un audio sobre el agua que caló muy bien, hubo muy buenos comentarios. Muy bonito, muy Fernando, muy bonito, muy bonito. Sé que se pasó aquí en la estación también, pero creo que es verdad, ¿no? Creo que estamos aquí, creo que la naturaleza, le debemos absolutamente todo el respeto a la naturaleza. Uh-huh. Y tenemos que cuidarla, porque ella ya nos cuida, o sea, desde el aire que respiramos, y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, no es cuestión de moda, de que me hago ambientalista y tanta cosa, no. Pues hay que darnos cuenta, la naturaleza está ahí, y si nosotros la agredimos, nos agredimos a nosotros mismos. Ok, gracias, Fernando. Estamos con una dama, señorita, gracias por su paciencia. Le escuchamos en Radio La Voz del Tomebamba. Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Luego de escuchar al señor Lobato, pues, con su participación para los parques lineales, yo me quedo corta, porque lo mío es muy sencillo, pero es parte de vida. Es historia de vida. Mi afición por escuchar a Radio Tomebamba surgió en mi niñez, cuando mi papá, en una de esas conversaciones después del almuerzo, dice: yo fui compañero de clases del señor Piedra en el primer curso, que antes se llamaba así, en el colegio de los curitas. Y entonces desde ahí digo, voy a escucharles a ver qué dicen en la Radio Tomebamba. Yo era apenas una niña, tendría 5 o 6 años quizá, y en ese entonces vivíamos en Chordelé. Dios santísimo, allí en ese entonces, hace 55 años, el periódico no llegaba como ahora. Luego la televisión, el internet, y ahora es que nos informa al paso lo que está sucediendo. Entonces me mantenía informada, yo sabía todas las noticias, y en la pequeñita que era, los señores del barrio les gustaba preguntarme qué noticias sé, y yo les daba. ¿Y de dónde sacaba? De la radio, señor. A todo el mundo, mis hermanos, mis familiares,
me decían, vos sí que eres loca, te sabes hasta los pasillos. Claro, y aprendí a amar a Medardo Ángel Silva, la poesía de los decapitados y todo, en la letra de los pasillos, el alma en los labios, y nadie, no sé si habrá escuchado, porque un poco aficionada, me gustaba sentarme a copiar las letras de los discos que ustedes ponían. Luego, cuando ya era profesional, me encantaba ir oyendo en el auto las noticias, porque no tenía tiempo de leer, de informarme, pero ustedes ya me informaban, yo y siempre informaba. Y ahora que ya soy mayor, prendo la radio apenas me levanto, porque es mi compañía. Igual, me sé hasta los deportes. Tengo otro pariente que decía, pero tú cómo sabes el fútbol, y eres una mujer y eres grande. Digo, claro, yo me sé cuando juega el Deportivo Cuenca, cuando ha perdido, que clasificó, que todas las noticias. Y como les digo, es la radio mi compañía, es la parte de mi vida. Y me ha servido muchísimo. Además me he sentido parte de ustedes sin conocerles. Pues ya cuando ustedes crecieron, me olvidaba también, en la universidad tenía el gusto de irme a ver a doña Martita, porque yo quería conocer a la señora que lo gustaba en la radio. Y apenas llegué a la universidad, me fui a conocerle a doña Marta Cardoso. Luego ustedes nacieron, los hijos, usted Germán, entonces me enteraba, ya tienen otra hija, ya Juliana, ya la otra niña, hay otra niña, Luna, que hacen también programas en la radio, y sin que ustedes sepan, son parte de mi vida. Pues mire, al padre, a la madre, a los hijos, a los nietos, a través de la radio seguido. Entonces me siento unida a ustedes y sin conocerles. Físicamente, bueno, ahora ya por las redes sociales se les ve, se sabe el rostro de las personas, pero antes amaba las voces y yo las sabía donde esté. Mire, es, como le digo, una historia de vida, y agradezco a la radio por mantenerme siempre informada, por la variedad de programas, por las entrevistas, por la música. A usted que le encanta Pink Floyd, pues yo peleaba porque me ponían Pink Floyd. Pero luego ya aprendí a querer a Pink Floyd y me encanta mucho la Ladrillo en la pared y cosas así, mire, que van formando parte de su vida y que no pasa con la tele, que usted tiene que sentarse a saber. En cambio en la radio usted está con la radio prendida, hace sus actividades todo el santo día y no ha perdido un minuto, y sin embargo usted está retroalimentándose con todo lo que dice la gente, los locutores en la radio. Por eso la importancia que hace rato decían de hablar correctamente, de dar la noticia luego de confirmar, de ser una fuente, porque quién sabe, bueno, gracias a Dios sí tengo otras fuentes de información, pero en el caso, como le digo, de mi niñez, en donde ustedes eran mi única información, y si me daban una errada, yo cómo sabía de qué se trata. Muchísimas gracias, muy gentil por esas lindas palabras. Y lo que dice la señora, pues ya la voz de Tomebamba es una tradición, porque ella dice, mi papá escuchaba la radio. Claro, indudablemente, y fue parte ¿no? Es parte de la historia de su vida, la radio, la música. El soundtrack, diríamos. Exactamente, ¿no? Yo creería, claro, que es la banda sonora, y música que ha sido la banda sonora de nuestra vida, canciones que nunca en la vida, les digo yo a mis alumnos, hay canciones que las sabemos de cabo a rabo, pero nunca tomamos la letra, sino simplemente de tanto escucharla, ya la sabemos. Y eso es las canciones que fueron parte de nuestra vida y que la radio nos la regaló a la final. Y fíjate que yo escucho y veo a mis hijos que, por ejemplo, Sebastián, que tiene 26, Juliana, que tiene 22, y no sé si es por el TikTok que pone canciones antiguas. Hay una de José José que a veces les escucho, digo, oye, esa canción es viejísima, bacán, papi, dices, bonita la canción. Claro, hay canciones hermosas. Oye, pero en los años 70, ya en la parte final de esta plática que hemos tenido con Fernando Pesantes,
reconocido periodista, locutor, más de 2 décadas de gran experiencia, 3 décadas. Ok, vamos a escuchar las voces, porque en los 70s era la locura del fútbol, pues. O sea, aquí no había internet, no había Facebook, no había conciertos, pero el Deportivo Cuenca era la maravilla, y el Cuenquita pues fue parte importantísima de la voz del Tomebamba, con 2 voces geniales, 2 voces que están en el cielo. Con ustedes, señoras y señores, Romeo Moscoso Moreira y Jorge Piedra Ledesma. Borrables, de factura extraordinaria, goles de un célebre artillero, Ángel Lisiardi. Se va Villagra, otra vez sobre Pachaco, Klinger también atrapado. Ahora se va el Pachaco, se recorta hacia el centro, mete para el estado Lisiardi, puede venir el centro rechazado por Cárdenas. Insiste Hugo Barrera de cabeza, mete para Villagra, Klinger como puntero, Villagra mete para Klinger, gol, Klinger, Lisiardi, gol, golazo, gol. Cabeza, el mejor gol de cabeza de Lisiardi que hemos visto. La liguilla buscaba un subcampeón. Lisiardi marcaba otro gol. Cuenca 2, Emelec 0. Diciembre 1976. Gatti para Lisiardi, toca Lisiardi, mete al área, rechaza mal el jugador Cárdenas. Insiste el Pachaco, acomoda para segundo Pérez por la derecha, levanta su centro, entra segundo, Carlos Aguirre, Lisiardi levanta el gol. ¡Gol! Lisiardi. ¡Gol! La emoción al máximo, el estadio repleto, el gol se ve venir. Lisiardi otra vez. Junio 1976. Se va Villagra, robó pelota. Se va Villagra, ahora gol, peligro. Villagra, tira Lisiardi, gol. Gol. El penal también dominó Lisiardi, un gran goleador al que no se le escapó ninguno. Quiroga, Maeso, García, Delgado, Dedé, Pinillos, Rodríguez, Oviedo, Uribe, Sankovic, todos, absolutamente todos, la recogieron de adentro. En este campeonato nadie le tapó un tiro penal a Lisiardi y entiendo que Quiroga no es el llamado tampoco. Pase por la derecha. Por la derecha vamos a ver. Lisiardi el fusilero en el paredón, Quiroga olor a gol, Lisiardi tira, gol. Lisiardi. Gol. Qué maravilla, y sobre todo, fíjate que la afición era tan grande que estas grabaciones fueron grabadas en un disco de 45 revoluciones y se vendían, Fernando. Wow, imagínate. O sea, ¿no? era tanta la afición del Deportivo Cuenca que pues en los años 70 creo que alcanzó su máximo esplendor. Y aparte final, Fernando, pues... A ver, pero... Póngale, espérese un ratito que le va a anunciar, ya Fernando sabe qué tema se trata. Señoras y señores, con ustedes... Más rockerón, pero bueno, en todo claro, caso. pero Fernando Germán, hay muchas llamadas, muchas anécdotas. Dicen que, por ejemplo, es lindo escuchar a los locutores, pero no verles. Sí, incluso hay un meme, claro, hay un meme claro, hoy, claro. hay un meme que dice realidad, a ver, expectativa. Claro. Hay cuando un escuchas tipazo. sus voces y cuando les ves a la Claro, cara. dice, expectativa y realidad. O sea, mucha gente a uno le ha puesto, le ha idealizado de 2 metros de altura, todo corpulento, ¿no? O sea, con unos ojos espectaculares. Bronceado por el sol. Muy fornido, exactamente, bronceado, con unos ojos verdes espectaculares. Y claro, cuando ya le conocen que no es precisamente eso, las decepciones. Claro. Pero no. Pero, a ver, yo creo que este programa ha sido interesante hablar de la radio porque atrás de esto
atrás de los micrófonos hay personas, hay seres humanos con problemas de todos los días, normales, comunes y corrientes, pero que la vida nos premió con este trabajo. Oye, Fernando, parte final, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu filosofía de vida? La filosofía de vida. A ver, les quiero compartir cuál es mi filosofía de vida. Ok. Yo siento, y ahora que empieza el nuevo año, yo creo que la filosofía de vida de este servidor es como un reloj. La vida para mí es como un reloj. El reloj nunca para, siempre se está moviendo. Y a todos nos toca estar a las 12 en punto, cuando las agujas marcan lo más alto. El gran problema es que nos olvidamos muchas veces que el reloj va a bajar y va a marcar las 6:30 de la tarde cuando estés en tu punto más bajo. El reloj se va a mover siempre. Vas a estar arriba y vas a estar abajo. Cuando estés arriba, no te olvides que las agujas y el tiempo sigue girando. Prepárate para cuando estés abajo. Y cuando creas que todo lo has perdido por estar a las 6:30 de la tarde, recuerda que el reloj no para y vas a volver a subir. Pero sube con mayor humildad posible y cuando estés arriba, cuida tu ego porque seguramente vas a volver a bajar. Uy, qué lindo, ¿ah? Qué lindo. ¿No? Ok, O sea, dale. filosofía de vida. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ser feliz es más corta que la tuya. Tuya fue inspiradora. La mía es ser feliz en todo momento. Pese a las adversidades, pese a los problemas, pese a tantas situaciones, el ser feliz, el agradecimiento a la vida. O sea, levantarme y decir tengo un día más y encomendarme a Dios, al universo y decir permíteme este día ser un vínculo de ayuda para alguien, para una persona, para un perrito de la calle, para la familia. Y yo creo que por ahí va porque hay mucha gente que dice, fíjate, yo acabo de cumplir 63 años y dicen que no parezco de esa edad. Dice, ¿cuál es el secreto, Germán? Pues, no hay ningún secreto, no hay ninguna crema, no hay ningún deporte. Es ser felices, ser agradecidos. ¿Cómo defines la felicidad? La felicidad, el estar vivo. En este momento, por ejemplo, me siento feliz. O sea, de aquí voy al auto o a la moto, depende en que venga, y soy más feliz o soy igual de feliz. Y claro, la felicidad también es resolver los problemas. Claro. Resolver los problemas. Yo creo que la vida nos regala, Dios nos regala la oportunidad de abrir los ojos, y lo más ingrato que puede hacer el ser humano con Dios es no ser feliz. Exacto. Cuando te regala un día más de vida. O sea, lo que tienes que hacer es buscarte tú mismo la felicidad, del aquí y el ahora. O sea, no la felicidad de a 10 años, no la felicidad de 5, no recordar, es que antes era más feliz, que es algo que nos pasa mucho, ¿no? O sea, hablamos de la felicidad anterior, que fue linda en su momento. Ahora también puede ser el mejor día de tu vida para que luego lo recuerdes y digas, mira, tuve una entrevista con Germán muy chévere y nos reímos y aquí cuando se cierran los micrófonos estamos riendo un montón. Pero para que sepan valorar que es hoy hay que ser feliz, hoy hay que ser agradecido. Es que Fernando, la felicidad no va con tener el auto de moda o tener tu outfit, tu ropa, pues de la que todos quieren tener. Yo creo que la felicidad, el mero hecho de abrir la ventana y sentir los rayos del sol, o de chuparte una naranja, o de saber que tus seres están con vida, tus seres, o sea, la felicidad va por otro lado, va simple, va sencilla. Pero dice, ¿pero cómo haces? Dice, ¿cómo haces? Y es más, yo a uno de mis hijos le dije, oye, tú eres un poco serio, digo, sonríete todo el tiempo. Y ese también un consejo que doy a la gente, ¿no? Tratar de todo el tiempo, pues, mostrar los dientes, sonreír, o sea, por más que digan, no, es que yo soy así, es que yo soy serio, no. Cuando la gente ve la sonrisa de una persona, se contagia acercarse, se contagia, ¡ay, qué lindo, qué chévere! Sonría todo el tiempo. Y háblese con usted mismo, el diálogo interno es interesantísimo. La meditación, ¿no? Dices Exactamente, tú. Estamos hablando de cuánto una radio puede llegar a, inclusive a modificar conductas en las personas, ¿no? O sea, lo que te dicen, cómo pueden hacer que tu día sea bueno, sea malo, como nos decía el Señor. O sea, si decimos nosotros que hoy es el día más horroroso, a lo mejor alguien se lo cree y empieza con esa sensación. Pero
hay un diálogo muy interesante que es el diálogo interno. ¿Cuántas cosas lindas nos decimos a nosotros mismos? ¿Cuánto valor le ponemos a nuestra vida? A veces estamos acostumbrados a alabar a todo el mundo, pero a nosotros no. Entonces, sí, hablarnos bonito a nosotros también. Ahora que va a arrancar el nuevo año, lindo, háblese bien a usted mismo. Claro, y agradezca. Y yo creo que felicítese si hizo algo bien. Exacto. Claro. Lo más importante, evidentemente, es la salud, Fernando. O sea, yo creo que es el mayor tesoro que podemos tener, la salud. Luego diría yo la paz que, bueno, ya cuando vas cumpliendo los años ya se te va un poco la locura, ¿no es cierto? Ya no es lo mismo de antes. Fíjate que a raíz de la pandemia, pues no conozco, antes ya era número uno para estar en los bares, en las discotecas que nos invitaban, por muchas razones ya, porque somos gente conocida o lo que sea. Pero a raíz de la pandemia nos quedamos encerrados y le encontré más valor a casa, más valor a la familia. No conozco estos famosos bares históricos, los rooftops, terracota, que son de amigos y me han invitado, venga, no me llama la atención. Y que deben estar bonitos muy para bonitos, la gente de su generación. Pero ya no nos llama la atención. Sí. Ahora lo que queremos simplemente es vivir en paz, cuidar la salud, tratar de ser buenas personas. Valorar a quienes tenemos, ¿no? Los que tenemos Exacto. mamá todavía, un ejemplo. Tú tienes una linda relación con tu mami, sí, ¿no? Sí, la quiero mucho. Posiblemente esté escuchando a mamá. Muy importante. Seguramente está escuchando mamá, fan Sí. número 1. No le gustaba mucho la idea de que sea locutor de radio. ¿Qué te al decía? inicio. No, mejor otra cosita, debe haber otra cosita, como que no vas a vivir de eso. Después de muchos años, fan número 1, claro, o sea. Y fíjate, Fernando. Y mamá es inspiración de vida, ¿no? Y al igual que lo es para ti también, y me lo has dicho muchas veces, sí. ¿no? Y bueno, tú también acabaste de ser nominado en los premios muy, muy importantes en los Estados Unidos, Fernando. Pues ese es un regalo que uno se hace. ¿Cómo te se sentís? a la Esa vida, nominación, ¿no? esa nominación. Bueno, fue hace algunos meses atrás, ¿no? Pero nadie es profeta en su tierra, eso también hay que decirlo, y eso es una gran realidad. ¿Qué marcas más o menos, Fernando, para que el público conozca más a Fernando Pesantes? Porque Fernando Pesantes es no solamente una voz local o nacional, es una voz ya internacional con lindos productos, ¿eh? Irónicamente llegamos con una nominación. Bueno, la nominación la hicimos por un documental de televisión de la Laguna del Colta, pero tuvimos otra nominación porque yo soy la voz del municipio de Veracruz en México. Ah, caramba. Pero a ver, mándate. ¿Cómo sería la... Acuérdate de alguna frasecita del municipio de Veracruz de México. En México todos hacemos que las cosas sean diferentes. En México todos empujamos y amamos nuestra bandera. Veracruz, 15 de septiembre. Todos somos México. Cosas así más o menos. Sí. Hay marcas, no sé si puedo nombrar las marcas. Claro, dale, no hay problema. Hay marcas como Lenovo, que ha representado en Latinoamérica, pues hay en los Estados Unidos, que sé que hay mucha gente que nos escucha. La compañía más grande de seguros se llama Medicare en Estados Unidos, y hay algo que sacaron para los latinos, se llama Anhelo, entonces la voz de Anhelo en los Estados Unidos. Hemos hecho algunas campañas, la última de Jeep aquí para la televisión. Bueno, algunas cosas interesantes, y marcas locales también, ¿no? Entonces, pero nadie es profeta en su tierra, ¿sabes? Eso es interesante, y hemos hablado con mucha gente que ha logrado muchas cosas maravillosas. Ahora también hay una chica como amiga, que es Martú, que está nominada a un premio muy interesante por doblaje de voz, pero no se reconoce ese trabajo. Pero bueno, está bien, o sea, yo creo que cuando tienes el ego muy claro, y los pies en la tierra, los ojos en el cielo y los pies en la tierra, o sea, no te preocupa que haya halagos, no, está bien, pero lo interesante es saber que tú lo lograste. Los sueños son para lograrlos, los días son para disfrutarlos, ¿no? O sea, al igual que tener una nominación, o sea, para tener una nominación internacional que se entregaron los premios en Dallas, Texas, pues he tenido 50 pérdidas, 50 veces no he podido nominar. Así es. Entonces, bueno, de eso también es interesante, porque las caídas no son caídas, depende cómo las veas. Exacto. Hay que caerse, son aprendizajes. Hay que levantarse. Exactamente, son aprendizajes. Pero gracias, bueno. Fernando, muy gentil, aceptaste nuestra invitación. Y pues es uno de los pocos programas que no he libretado, o sea, no he preparado. Siempre cuando invitamos a alguien, estamos en la noche anterior haciendo notitas y todo, y
y había esa incertidumbre, digo, y ahora de qué voy a hablar con Fernando, pero fíjate que pues esta situación, pues el programa un tantito improvisado nos salió bonito, hay mucha gente que nos escucha, y yo creo que la mayor fortuna de la gente que está atrás del micrófono es el reconocimiento cuando caminas, cuando vas por allí y te dicen, ay, te escucho, una fotito, qué lindo, Oye, me gustó mucho este programa porque tampoco sabía que venía. Exacto. Pensé que no venías y que me tocaba entrevistar a alguien o alguna cosa así. Y de pronto me dices, oye, hablemos un poco de la radio, de la voz, de quiénes somos atrás de los micrófonos. Y me pareció muy lindo porque también es comentarles a nuestros amigos oyentes que atrás de esto estamos personas, ¿no? Que, como te dije, que tenemos la bendición de trabajar. Atrás de un vidrio bastante grueso, aproximadamente de 10 líneas, está Gustavo Peralta manejando una cantidad de equipos impresionante. Toca unas cosas, toca otras cosas, mientras nosotros estamos aquí hablando. Acá en corto. Está alguien como es César que está grabando esta entrevista. Pero nada haríamos nosotros si es que las personas, ustedes que nos están escuchando al otro lado, no estuvieran ahí. Nada, no serviría de nada estar aquí, no tendría sentido estar aquí, si no estuvieran ahí. Así que gracias a la gente que escucha, gracias a la gente que está ahí siempre, gracias a las familias que apoyan, ¿no? En este caso, a mi esposa, a mis hijas, o sea, a mamá que siempre ha sido inspiración, pues nada. Desearles un feliz año y a todos los colegas de radio, creo que somos muy felices de tener este trabajo con el cual disfrutamos. Maravilloso. Gracias a ti, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Ya tendremos más invitados de radio acá. A ver, ahí nos sorprende Gustavo Peralta. Con este mensaje, Fernando, estamos poniendo punto final, creo, Germán, ¿no? Muchas gracias. Sí, correctamente. ¿Cuál es este temita, Gustavo? Más allá canta Gloria Estefan. Excelente, amigos, gracias. Ya viene Mónica Cardoso con aires navideños. Un espectacular, lindo año. Nos vemos el próximo sábado, ya en el 2026. Que sean felices, amigos. Gracias. Cuando das